El tren nocturno avanzaba bajo la nieve de diciembre de 1928 y cada sacudida hacía crujir la valentía de Walt Disney. En el vagón apenas iluminado, un cuaderno se manchaba con líneas febriles, 2 orejas, una sonrisa, un nombre aún sin forma. Acababa de perder a Oswald, se encontraba al borde de la quiebra y los inversores lo daban por muerto, pero la rabia se transformó en nuevos trazos. Durante 40 horas de café barato y frío sostenido, un ratón diminuto nació para desafiar al mundo. Hoy subirás a ese mismo tren para descubrir cómo el mayor creador de sueños alimentó también sus pesadillas más oscuras. Primera parte. Orígenes de un soñador. Cuando Walt Disney abrió los ojos por primera vez en Chicago, el aire industrial se mezclaba con el silbido de los trenes que entraban a los patios de maniobra. Su madre, Flora, intentaba calmarle las noches de tos con cuentos suaves, mientras su padre, Elías, perseguía empleos que parecían disolverse en el humo de las fábricas. La familia vivía con las manos callosas y el corazón apretado, tan cerca de la línea de la pobreza que la imaginación se volvió el único juguete que no requería dinero. En 1906, los Disney se mudaron a Marceline, Missouri. Allí el niño descubrió la densidad mágica del silencio de campo. Cada mañana se colaba por la puerta para sentir el rumor del maíz y escuchar el gemido lejano de una locomotora que atravesaba el horizonte. Aquella Main Street, impregnada de virutas y olor a pintura fresca, se convirtió en su primer tablero de dibujo, un lugar donde cada fachada parecía una escenografía por estrenar. Walt no solo observaba, también vendía periódicos para ayudar a la familia y estudiaba los gestos de los clientes, como si fuesen actores en busca de guión. Su fascinación por los trenes creció tanto que construyó una pequeña locomotora de madera. No era un juguete cualquiera, llevaba un silbato tallado con navaja y ruedas que dejaban surcos en la tierra. Para Walt, aquel artefacto representaba la promesa de que cualquier cosa podía moverse si uno aplicaba suficiente ingenio. Más tarde, muchos visitantes de Disneyland reconocerían aquel recuerdo en el clamor de las locomotoras diminutas que rodean el parque. A los 14 años, la familia cambió la tranquilidad de Marceline por el ajetreo de Kansas City. Walt empezó a dibujar caricaturas patrióticas cuando estalló la Gran Guerra, regalándolas a soldados que partían hacia un destino incierto. El conflicto encendió en él una urgencia de aventura. Alteró su partida de nacimiento para enlistarse como conductor de ambulancias en la Cruz Roja. Terminó en Francia, rodeado de hangares y murmullos de motores que despegaban para no volver. En el capó de los vehículos pintaba figuras cómicas que arrancaban sonrisas a compañeros exhaustos. Aquellas chispas de humor, lanzadas en medio de la devastación, le enseñaron que el arte podía infiltrar la realidad y transformarla. Regresó a Estados Unidos con la determinación de vivir del dibujo. Entró en Kansas City Film Ad Company, donde componía anuncios rudimentarios cuadro a cuadro. Allí conoció a Ub Iwerks, un tímido prodigio del lápiz con quien selló una amistad indestructible. Decidieron fundar Love O Gram Films. Las oficinas, ubicadas en un edificio sin calefacción, se llenaban de empleados a cambio de promesas y entusiasmo. Walt dormía en una silla plegable, se afeitaba en el baño comunitario y soñaba con conejos parlantes que bailaban sobre partitura. Love O Gram produjo cortos basados en cuentos clásicos, pero los distribuidores pagaban tarde y mal. La empresa quebró varias veces ante la misma puerta. Cada cierre enseñó a Walt a leer contratos y a desconfiar de las sonrisas demasiado relucientes. Aprendió que la creatividad sin control financiero es un castillo de cartas. Con 22 años compró un billete de tren a California con los bolsillos llenos solo de lápices. Viajó con una lata de celuloide bajo el brazo, conteniendo la última obra de Love O Gram, y la convicción de que Hollywood era el único lugar donde los sueños podían cobrar intereses. En Los Ángeles se refugió en el garaje de su tío Robert. Junto con su hermano Roy, montó un pequeño estudio. El suelo olía a gasolina, y los colchones se apoyaban en bobinas de película vacía. Margaret Winkler, una distribuidora de Nueva York, descubrió el material que Walt llevaba en su lata.
un corto experimental que mezclaba acción real y animación con una niña llamada Alicia. Le ofreció un contrato justo lo bastante grande para pagar el alquiler y contratar de nuevo a Ubiworks. Durante meses, los dos amigos diseñaron secuencias imposibles, imaginando personajes que podían saltar del papel a la pantalla. El ruido de los aviones de la Primera Guerra aún resonaba en la mente de Walt, pero el pincel se movía al ritmo de ragtime. Alicia fue un modesto éxito y permitió abrir la puerta a nuevos personajes. Así surgió Oswald, el conejo afortunado. El público lo adoró de inmediato. La sencillez de su diseño lo hacía veloz de animar y fácil de recordar. Los estudios Universal, sin embargo, ambicionaron más control. Charles Mintz, su representante, convocó a Walt en Nueva York y expuso cláusulas calculadas para arrebatarle la criatura. Mintz ya había contratado a la mayoría de los animadores en secreto. Oswald pasó a manos de Universal y la fecha límite para aceptar un recorte de presupuesto era innegociable. Walt tomó el tren de regreso con las manos vacías y una rabia vibrante que consumía el aire. En el compartimiento sacó el cuaderno y comenzó a dibujar algo nuevo. Quería un personaje redondo, amistoso, fácil de recordar, imposible de confiscar. Creó a Mortimer Mouse, pero Lillian Disney sugirió un nombre más amable, Mickey. Cuando el tren llegó a California, Walt bajó con ojeras y un ratón que sonreía desde el papel. Lo bautizó con cincel emocional y juró que nunca más otro estudio le arrancaría el corazón. Aquella noche, mientras Los Ángeles dormitaba, Disney Brothers Studio apostó la supervivencia a un corto llamado Plane Crazy. El piloto no interesó a los cines mudos. Walt comprendió que necesitaba algo más que imagen. Compró el primer equipo de sonido que su crédito permitió y reescribió la historia para sincronizar movimientos y música en Steamboat Willie. El estreno, en noviembre de 1928, rompió el silencio ritual de las salas. El público escuchó cómo un ratón silbaba, imitaba bocinas y jugaba con los instrumentos de la orquesta. La risa explotó como pólvora. Los periódicos hablaron de revolución y los dueños de teatros pidieron copias antes de entender siquiera la tecnología. En cuestión de semanas, Walt había enterrado la sombra de Oswald y había plantado la semilla de un imperio. Pero todo triunfo generoso alimenta su propia sombra. La urgencia de innovar mantenía a los animadores pegados a los escritorios durante noches enteras. El estudio todavía era pequeño, los sueldos modestos y la ambición desmedida. Walt exigía ritmo frenético, revisaba cada fotograma y devolvía los fallos envueltos en largas diatribas. Sus colaboradores admiraban la visión y temían la mirada que no parpadeaba. En la cafetería surgían murmullos sobre agotamiento y sueldos congelados. Al finalizar esta primera etapa, Walt había conquistado la cima de la animación corta, pero el vértigo de la cumbre le susurraba desafíos más enormes. El estudio debía convertirse en una sinfonía que no pudiese copiarse. Con el reloj latiendo en rojo, Walt miró al infinito y vio un largometraje animado. El mundo se burló llamándolo Locura Disney, un apodo que pronto amenazó con hacerse realidad. Para descubrir qué tormentas desataron aquel proyecto y cómo la desgracia personal se coló en los pasillos dorados, deberás adentrarte en la segunda parte de esta travesía. La página siguiente late con un eco de dudas y promesas. Segunda parte: la invención de la magia. Las carcajadas de Steamboat. Willie no habían terminado de apagarse cuando Walt reunió a sus artistas y anunció un plan insólito. Rodarían un cuento de hora y media, dibujado a mano, con música original y emociones capaces de rivalizar con cualquier actor de carne y hueso. El mundo cinematográfico rió. Los banqueros se negaron a financiar aquello que llamaban Locura Disney. Algunos periodistas predijeron la ruina del estudio, pero Walt transformó la burla en combustible. Durante más de 2 años, los pasillos de Hyperion Avenue se convirtieron en un laboratorio febril. Los animadores practicaron ballet para entender la fluidez del movimiento y estudiaron anatomía para insuflar vida a los enanos mineros. Se inventó la cámara multiplano, un armazón de vidrio que permitía descomponer la profundidad en capas y moverlas a velocidades diferentes.
Los fondos se deslizaron como nubes y los personajes respiraron en un bosque que parecía real. El presupuesto se disparó de $250.000 a más de $1,5 millones, cifra impensable durante la Gran Depresión. Los inversores llamaron alarmados y Walt empeñó su casa y la de su hermano. Las discusiones con Roy se oyen aún en los muros del estudio, uno defendiendo la supervivencia contable, el otro protegiendo la obra épica que debía trascender la pobreza de origen. El 21 de diciembre de 1937, Blancanieves y los 7 enanitos se proyectó en el Carthay Circle Theater de Los Ángeles. En la penumbra, Charlie Chaplin observó cómo los enanos marchaban con sus picos brillantes y las lágrimas escapar de los ojos de la audiencia. Al caer el telón, la ovación duró varios minutos que parecieron eternos. La película recaudó $8 millones, equivalentes a 150 millones modernos, y demostró que la animación podía sostener historias largas sin perder el pulso. El éxito aceleró la expansión del estudio. Walt compró terrenos en Burbank para levantar un campus de arquitectura funcionalista con salas de animación, sonido, efectos y cafetería propia. Los pasillos blancos reflejaban una eficiencia cuasi militar. El creador, sin embargo, cargaba una sombra íntima. Para celebrar la prosperidad, había comprado una casa para sus padres cerca del estudio. Una fuga de gas en la caldera mató a Flora Disney meses después de la mudanza. Walt se derrumbó en un silencio pétreo. No asistió al funeral público y durante años evitó hablar del suceso. Sus compañeros notaron un brillo diferente en su mirada, mezcla de culpa y furia contra la fatalidad. Mientras el dolor se agazapaba, la rueda productiva no se detenía. Pinocho y Fantasia se cocinaron al mismo tiempo. Walt invirtió en un sistema de sonido de alta fidelidad para que la música de Fantasia empapara a la audiencia. Contrató a Leopold Stokowski y grabó la Orquesta de Filadelfia bajo luces ardientes y micrófonos experimentales. Pinocho, por su parte, requería efectos de agua nunca antes dibujados, con burbujas que atrapan la luz y ballenas que agrietaban la oscuridad. El resultado artístico fue soberbio. La taquilla, sin embargo, no acompañó. La guerra en Europa había cerrado mercados cruciales. Fantasia, demasiado vanguardista para algunos, vio salas vacías y Pinocho apenas recuperó costos. Walt se refugió en nuevas historias, pero la contabilidad mostraba números rojos. Para enderezar la balanza, escribió: Dumbo, un elefante con orejas gigantes que aprendía a volar después de soportar humillaciones. La película costó menos de $1 millón y recaudó $3 millones, salvando el año fiscal. Bajo la superficie, la presión sobre los empleados crecía. La implacable búsqueda de excelencia exigía jornadas que comenzaban antes del alba y terminaban con la luna. Walt recorría los escritorios y señalaba imperfecciones con un lápiz rojo. Era capaz de alabar el dinamismo de una cola de ardilla y al instante siguiente exigir que se redibujara toda la escena. Algunos animadores se sentían inspirados por el desafío constante. Otros acumulaban resentimiento. Mientras tanto, las Silly Symphonies seguían sirviendo como cantera para experimentar con color y ritmo. Flores y árboles, estrenada en 1932, había inaugurado la técnica Technicolor de 3 tiras y ganado el primer Oscar de la compañía. Ahora cada corto suponía un paso más hacia el realismo. La cámara multiplano se perfeccionó y permitió secuencias como El viejo molino, donde las aspas crujiendo en la tormenta parecían palpitar con vida propia. Pero los engranajes que sostienen la creatividad requieren aceite emocional. Los sindicatos de Hollywood comenzaban a organizarse y Walt no veía con buenos ojos a quienes cuestionaban su liderazgo. En las sobremesas se comentaba que su temperamento alternaba euforia y desdén con brusca velocidad. Las caricaturas que antes dibujaba para bromear sobre los políticos ahora aparecían en los tableros de anuncios acusándolo de déspota. Sin embargo, en la imaginación de Walt latía un suburbio imposible de replicar, una calle principal donde la infancia pudiera caminar sin tropezar con la miseria. Aquella visión aún borrosa se llamaría Disneyland, pero requería inversiones colosales y la guerra en el horizonte amenazaba con impedirlo.
No obstante, el destino se empeñó en poner la creatividad frente a una prueba aún más dura. La huelga de los animadores estalló en 1941. Los piquetes, las pancartas, la prensa amarilla y los discursos inflamados se entrelazaron en un ambiente espeso. Walt veía traición, los trabajadores veían justicia. El choque marcaría la historia del estudio y del Sindicato Internacional de Animadores. El desenlace dejó cicatrices en ambas partes y sirvió de preludio para que Walt recalibrara sus prioridades hacia proyectos donde la animación no fuese la única estrella. En el filo de esta segunda parte, mientras la música de un elefante volador resuena y se entremezcla con los gritos de un piquete, surge la pregunta que guiará el paso siguiente. ¿Puede un creador que ha dado voz a las hadas mantener intacta su propia humanidad cuando la realidad política y económica lo golpea sin tregua? La respuesta, áspera y a la vez reveladora, te espera tras la cortina de humo de la tercera parte. Tercera parte. Bajo la alfombra. El verano de 1941 ardía en Burbank mientras los huelguistas alzaban carteles con Mickey caricaturizado como patrón tiránico. La estampa era tan paradójica que los periódicos la reproducían con morbosa alegría. Durante 94 días, Walt cruzó la verja principal acompañado por guardias privados, contemplando a antiguos colegas agitándose bajo el sol. El conflicto terminó con un laudo que forzó mejoras salariales, pero dejó a Walt con una mezcla de desconfianza y dolor. Perdió a parte de su plantilla clave y ganó la certeza de que el estudio necesitaba transformarse en algo más que una fábrica de dibujo. El ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1940 activó una realidad completamente nueva. El gobierno de Estados Unidos requirió al estudio para producir películas de entrenamiento militar, propaganda y cortometrajes patrióticos. Walt, intentando sanar las finanzas, aceptó. En pocos meses, Mickey condujo tanques, el pato Donald pagó impuestos y Goofy aprendió a usar máscaras de gas. Los pasillos se llenaron de uniformes y mapas estratégicos. Sin embargo, el patriota que colaboraba con Washington desconfiaba de las influencias extranjeras en Latinoamérica. Para contrarrestar los rumores pro-eje, la Oficina del Coordinador de Asuntos Interamericanos financió un viaje diplomático por Sudamérica. Walt lideró una delegación de artistas que surcaron Brasil, Argentina, Chile y Perú. El resultado fue Saludos amigos y Los Tres Caballeros, donde el loro José Carioca y el gallo Panchito Mendoza ofrecían al público estadounidense una visión festiva del continente vecino. El viaje resultó un éxito diplomático, pero también introdujo a Walt en una doble vorágine. Por un lado, la deuda con los bancos se aplacó. Por otro, se intensificaron sus problemas estomacales. Se volvió adicto a la benzodrina para soportar jornadas interminables, y su doctor diagnosticó una úlcera que sería preludio de dolencias mayores. Mientras el mundo se rearrendaba tras la guerra, el estudio exploró películas live action. La Isla del Tesoro y 20.000 leguas de viaje submarino demostraron que Disney podía triunfar más allá del lápiz. Aún así, la animación no perdió su trono. Cenicienta, estrenada 1950, renovó la fe de los inversores y catapultó a Mary Blair como genio del color. Sus paletas vibrantes chocaron al inicio con la tradición, pero la escena del baile bajo cascadas de luz azulada definió una estética que persiste. En paralelo, el mundo entraba en Guerra Fría. Walt temía la infiltración comunista y en 1947 declaró ante el Comité de Actividades Antiamericanas, señalando a exempleados como agitadores. La prensa le colocó la etiqueta de delator. Para muchos, el hombre que había encendido la imaginación infantil se convertía en un vigilante ideológico. El dilema moral acompañó su figura desde entonces, alimentando debates en facultades de historia y foros cinematográficos. Pero el creador tenía la mirada fija en otro anhelo. Soñaba con un parque donde los visitantes viviesen dentro de las historias. Inspirado por Tivoli Gardens en Copenhague, diseñó Disneyland. Convenció a la cadena ABC para financiar parte de la construcción, a cambio de un programa semanal que mostraría los avances.
Así, en octubre de 1954, la televisión estadounidense vio por primera vez maquetas de castillos y locomotoras diminutas. El show generó tal expectación que las familias planearon vacaciones antes de que hubiese un solo ladrillo colocado. El 17 de julio de 1955, Disneyland abrió sus puertas. El asfalto se ablandó bajo el calor, las atracciones fallaron y las fuentes se secaron porque los fontaneros priorizaron las tuberías de bebidas gaseosas sobre las de agua. Los periódicos lo llamaron el Día de la Puerta Negra. Aún así, 50.000 visitantes compraron boletos en los primeros días y el parque recuperó su inversión en semanas. Para Walt, Disneyland no era el final, sino un prototipo a escala de algo más grande. Comenzó a comprar terrenos en secreto en Florida, con nombres de empresas tapadera. Planeaba una ciudad experimental donde la innovación urbana se midiera a diario. La llamó Epcot, Proyecto Comunitario Experimental del Mañana, concebida como un laboratorio viviente sin propiedad privada ni tráfico pesado. El estrés de la construcción, las reuniones con arquitectos y la constante supervisión de películas en producción pasaron factura. En las noches de insomnio, subía al tren que rodeaba su jardín miniatura y recorría el circuito una y otra vez, buscando silencio. Los médicos le rogaron descanso, pero él contestaba que reducir la velocidad era traicionar la idea de movimiento perpetuo con la que había crecido. Dentro del estudio, la emergencia de talentos como Don Bluth y Glenn Keane auguraba una nueva era, pero el ambiente seguía marcado por la historia de la huelga. Walt intentó limar asperezas invitando a los empleados veteranos a su ferrocarril privado, Lily Bell. Allí, mientras la locomotora soltaba vapor entre rosas, narraba anécdotas de infancia y recordaba la pobreza de Marceline. Para algunos era un gesto genuino, para otros un intento de reescribir la memoria colectiva. La década concluyó con el éxito televisivo de El maravilloso mundo de Disney y La fraternidad con Wernher von Braun. Juntos, presentaron documentales sobre la conquista del espacio que influyeron en la opinión pública. En las escuelas se hablaría luego de la luna con la misma naturalidad que de los bosques de Bambi. Sin embargo, un susurro oscuro acompañaba cada logro. Los rumores sobre simpatías extremistas, la presión sobre los trabajadores y un matrimonio que resistía a base de silencios largos dejaban rastros. Aún así, la maquinaria Disney marchaba. Faltaba todavía la pieza final, el adiós del capitán y la transformación del proyecto en mito. Esa despedida, colmada de luces y sombras, espera en la cuarta parte. Cuarta parte, el reino terrenal y el legado eterno. Los terrenos pantanosos de Florida se extendían como un océano verde cuando los cartógrafos llegaron enviados por Walt. Con la ayuda de bufetes legales anónimos, adquirió más de 11.000 hectáreas lejos de la mirada pública. El objetivo no era solo un parque, sino un distrito especial con autonomía para emitir bonos, construir carreteras y gestionar su propio cuerpo de bomberos. Nació así la Reedy Creek Improvement District, un estado dentro del estado que daría cobijo a Disney World. Mientras los ingenieros drenaban los humedales, Walt se volcaba en los estudios de Burbank. En 1964, Mary Poppins revolucionó la taquilla mezclando efectos prácticos y animación sobre actores reales. Julie Andrews deslizó el dedo por la barandilla mientras ascendía con su paraguas, y el público creyó que el viento podía obedecer a una niñera afinada. La película ganó 5 premios Oscar y permitió financiar las fases iniciales de Epcot. Para traer el futuro al presente, Walt necesitaba tecnología fuera del alcance de los animadores. Fundó una división de ingenieros y artistas, WED Enterprises, más tarde conocida como Imagineering. Allí nacieron los Audio Animatronics, el primer prototipo de Abraham Lincoln destinado a la Feria Mundial de Nueva York de 1964, se recalentaba y se incendiaba durante las pruebas. Walt lo bautizó entre risas como Franken Lincoln. Al final, el presidente mecánico estrechó manos sudorosas de visitantes asombrados, demostrando que la frontera entre dibujo y carne podía disolverse. La mente que había seducido a millones con un ratón
se encontraba ahora sentada con científicos espaciales. Wernher von Braun, antiguo ingeniero de cohetes, y Disney colaboraron en episodios televisivos que presentaban estaciones orbitales y viajes a Marte. Los guionistas mezclaron rigurosidad con encanto y convirtieron la ciencia en espectáculo. El programa moldeó la percepción pública y preparó a una generación para la conquista lunar. La salud de Walt, sin embargo, se quebraba. El tabaco, constante compañero desde la adolescencia, devoró sus pulmones. En noviembre de 1966, los médicos hallaron un tumor maligno. Tras la cirugía, supo que el tiempo era un globo que se desinflaba a cada exhalación. Volvió al estudio con un tablero portátil. En su despacho improvisado del hospital, dibujó un nuevo diseño de la entrada de Tomorrowland. Quería asegurarse de que la primera visión del visitante fuese una promesa de días mejores. Sus colaboradores lo encontraron muchas veces dormido sobre los planos, con la lápida de ceniza de su cigarrillo convertido en punto de exclamación sobre la mesa. El 12 de diciembre revisó los presupuestos de Walt Disney World por última vez. El 13 conversó con su hermano Roy sobre cómo mantener el espíritu del ratón vivo 100 años más. El 15 de diciembre, el mundo se detuvo. La noticia de su muerte recorrió los noticieros como una tormenta eléctrica. En Anaheim, miles de visitantes guardaron un minuto de silencio ante el castillo. Las banderas ondearon a media asta. Sus detractores señalaron el empeño anticomunista y la huelga del 41, pero incluso ellos reconocieron la huella que dejaba. 3 días después, un periodista inglés publicó la especulación de que Walt había sido criogenizado. La historia voló hasta convertirse en mito urbano perdurable. La compañía lo negó, los fans discutieron y la cultura pop abrazó la idea porque ilustraba un anhelo profundo: que la magia no se extinga. Roy Disney, que había sido sostén financiero y sombra amable, retrasó su jubilación para inaugurar Disney World en 1971. La dedicación oficial incluyó un mensaje que Roy leyó con voz temblorosa, recordando el sueño de su hermano. Epcot se transformaría años después en un parque temático, no en la ciudad futurista que Walt imaginó, pero algunos principios urbanísticos sobrevivieron en sus avenidas amplias y su monorraíl. A lo largo de las décadas, la empresa se expandió hacia Tokio, París, Hong Kong y Shanghái. El nombre Disney se imprimió en cadenas de televisión, cruceros y franquicias deportivas. 22 estatuillas Oscar descansan en vitrinas iluminadas y 59 nominaciones completan la cifra. Sin embargo, cada nuevo éxito reactiva las preguntas antiguas sobre derechos laborales, uniformidad cultural y poder mediático. Mineral King, la estación de esquí que Walt había proyectado en la reserva de la Sierra Nevada, se enfrentó a ambientalistas que denunciaron la invasión de un ecosistema frágil. El litigio terminó frenando el proyecto y empujó a la compañía a adoptar discursos de conservación. La marca aprendió así a transformar los golpes en relato positivo. En los pasillos de CalArts, escuela que Walt apoyó económicamente, germinaron las semillas de una revolución animada que cristalizaría con Pixar. John Lasseter y Brad Bird caminaron por aulas financiadas por la Fundación Disney y heredaron la idea de que el dibujo no es solo imagen, sino lenguaje universal. Las controversias nunca cesaron. Documentos desclasificados revelaron la cercanía con el FBI. Estudios académicos analizaron la figura de Walt bajo la lupa del paternalismo y el mito estadounidense, y críticos culturales debatieron acerca de un imperio capaz de reescribir cuentos europeos hasta hacerlos irreconocibles. Sin embargo, las cifras de asistencia a los parques y la venta de productos de Mickey desmintieron cualquier pronóstico de declive. El legado de Walt Disney vibra hoy en la sonrisa de un niño que agita un autógrafo junto a Pluto y en la duda de un estudiante que analiza la huelga del 41. Es a la vez luz de fuegos artificiales y eco de una sirena de fábrica. Cuando cae la noche en Main Street, los altavoces reproducen música de vaudeville y el visitante se pregunta si ese decorado ideal puede existir fuera de los muros del parque. Esa pregunta, lanzada al viento pegajoso de Florida, mantiene viva la discusión sobre la influencia de un solo individuo en la cultura global.
Frente a la puerta de salida, un tren a escala descansa sobre raíles pulidos. Su silbato, que una vez fue tallado en el garaje de Marceline, recuerda a cada pasajero que los sueños corren sobre ruedas infinitas. Muchos se detienen en silencio, otros avanzan hambrientos de atracciones. Apenas unos pocos escuchan un murmullo casi imperceptible, la voz de Walt archivada en un magnetófono antiguo. Dice: «No dejes que nadie posea tu sueño». Pronuncia la frase con un tono que mezcla consejo y desafío. Para unos es inspiración, para otros advertencia. Y sin embargo, mientras las luces del parque se atenúan, la cuestión central permanece en el aire. ¿Quién es dueño hoy de tu propia historia? La respuesta quizá resida en la próxima chispa de imaginación, o tal vez en las manos de quien decida reescribir lo que cree inamovible. Hoy viajaste por campos de maíz y salas de guerra, por huelgas ardientes y castillos de fuegos artificiales. Viste a un niño sin recursos convertir trenes de juguete en avenidas de fantasía y descubriste cómo la misma mente capaz de encender sonrisas también suscita controversia. Comprendiste que la brillantez y la oscuridad pueden compartir un mismo lápiz. Si esta historia te ha rozado la piel, si ha dejado en tu interior la sospecha de que tus propios sueños merecen ser defendidos con la misma ferocidad, entonces Mickey sigue vivo, y también la promesa de que la imaginación es un tren sin final. Dale un me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y acompáñanos en el próximo trayecto, porque la aventura más grande siempre está a un giro de cámara.